Bueno, comencemos entonces por hoy. 40 minutos tarde, pero bueno. Um, la clase pasada del jueves quedamos aquí y estábamos hablando de disipación estática de energía, que decíamos que era el consumo de energía que no dependía de ninguna transición, simplemente era el consumo de energía por tener transistores. Y en este caso estábamos hablando de la corriente de fuga o corriente de leakage en inglés, que tenía que ver con que aunque tenemos un transistor que puede estar apagado, en corte, vamos a tener una pequeña corriente a través del transistor a pesar de eso, que creo que de hecho estábamos era en esta diapositiva, donde estábamos estudiando la fórmula de esta corriente de fuga y vimos que dependía exponencialmente en BDS y en BGS. Entonces estábamos hablando de que aunque esta corriente en principio puede ser muy pequeña, de 1000 dependiendo de la tecnología, 10.000, 100.000 veces más pequeña que la corriente de saturación, simplemente porque tenemos cientos de miles de millones de transistores, pues al final del día es una corriente muy significativa. Y estábamos hablando de diferentes tipos de compuertas en los que teníamos compuertas estándar, por decirlo así, compuertas LVT, HVT, que tenían que ver con diferentes tipos de tecnologías, digamos, en el proceso de fabricación, diferentes tipos de dopaje del silicio, etcétera, etcétera, que podía subir o bajar el voltaje de threshold. Y dijimos, si usas un LVT, que es low VT, o voltaje de threshold pequeño, el consumo de corriente por la corriente de fuga se hace exponencialmente más pequeña, digo, más grande, se hace exponencialmente más grande, entonces consumes más energía por el consumo estático, pero eh, consumes, también tu circuito se hace más rápido. Estábamos hablando de la fórmula del tiempo de propagación, etcétera. Y lo contrario ocurre cuando usas algo HBT o High BT, tienes menos leakage, pero tu circuito se hace más lento. Antes de seguir, ¿tienen alguna pregunta con respecto a eso? ¿O está todo claro? ¿O con respecto a cualquier cosa que hayamos visto antes en la clase? Todo claro, profe. Ok, gracias. Entonces ya para terminar con disipación estática, pues estábamos hablando en su momento de que esta corriente va a cambiar con VGS, idealmente por un incremento de 58 milivoltios en tu voltaje BDS, por ejemplo, aumentaba por 10 la corriente de fuga, que es más o menos lo que se ve en esta gráfica. Igual en transistores planares, el aumento era más bien cerca de 90 milivoltios por década. Después estábamos hablando cuando, al final de la clase pasada, cuando hablamos de escalamiento y de FinFETs, que les recomendé que vieran la charla una charla del doctor Alvin Locke. Dijimos que con los transistores FinFETs tenemos menor corriente de fuga, entonces con menos consumo de energía. Después también recuerden, vamos a tener un leakage o una fuga a través del gate de los transistores, es decir, la corriente no va a ser nada más de source, de drain a source. También va a haber una pequeña fuga a través de la compuerta, que idealmente pensamos que aquí nunca hay corriente, pero pues por estos mismos efectos vamos a tener cierta corriente de fuga aquí. Y también vamos a tener cierta corriente de fuga, no solo por el transistor, sino a través de las junturas PN. Eh, y bueno, ya hablamos un poco de por qué controlar el leakage o fuga nos obliga a mantener un voltaje de threshold alto y los trade-offs, etcétera. Acabamos de hablar de eso. Eh, bueno, si no tienen preguntas de esto, antes de seguir, quería hacer una pausa para hablar de un concepto importante que se llama EPC. ¿Ok? Um, bueno, de hecho, vamos a ver la siguiente lámina. Disculpen. Vamos a ver la siguiente lámina antes de hablar de esto. Em,
esta lámina es un poquito de la distinción de cuándo nos importa la energía contra cuánto nos importa la potencia. Entonces, bueno, todos ustedes, estoy seguro, saben la diferencia entre energía y potencia, ¿cierto? Energía se refiere al trabajo que hay que realizar para una operación, por ejemplo, etcétera. En cambio, potencia es la tasa a la cual estamos utilizando esa energía, ¿ok? Em, entonces, ahora la pregunta es, ¿en qué tipo de aplicaciones nos importa, por ejemplo, la energía contra la potencia? ¿Ok? Porque usualmente pensamos es en la potencia de nuestros circuitos. Entonces, bueno, un poquito comentando los ejemplos que tenemos aquí listados, ¿ok? ¿Cuándo nos importa la energía más que en la potencia? Cuando tenemos un dispositivo, por ejemplo, un sistema que tiene que funcionar con potencias ultra baja o energía ultra baja, a veces eso también se les llaman como capturadores de energía, o en inglés es como energy scavengers, algo así. Em, un ejemplo de un circuito de estos, estaba viendo un paper, bueno, varios, es un área más o menos activa, ¿no? Pero estaba viendo un paper de hace como 6, 7 años, em, que es un circuito que arman en básicamente el sistema final es como una pastilla que te tomas y ese circuito pasa por todo tu sistema digestivo, ¿cierto? Em, ¿Qué pasa? No puedes poner una batería en ese tipo de sistemas, ¿verdad? Pues no, o si vas a poner algo tiene que ser muy pequeño, digo, no puedes poner algo tóxico en algo que te vas a comer. Em, entonces, ese tipo de sistemas, por ejemplo, la energía que obtienen es a través de la misma energía térmica de tu cuerpo, de la temperatura en tu cuerpo, eh, pero se podrán imaginar que no es demasiada energía la que puedes capturar, especialmente si tu sistema es tan pequeño como una píldora que te vas a comer. Em, entonces, ese tipo de sistemas, más que estar, digamos, limitados por la potencia, están limitados por la energía que pueden capturar de tu cuerpo, básicamente. ¿Mm? ¿Se entiende este ejemplo? Sí, profe. Sí. Otro ejemplo puede ser cualquier sistema que funcione con una batería. Al final del día, si tienes un sistema que funciona con una batería, como puede ser, por ejemplo, una laptop o un teléfono, etcétera, te interesa cuánto tiempo va a durar tu batería, ¿no? Si vas a tener un teléfono en que la batería va a durar 10 minutos, pues no lo vas a poder usar mucho, ¿no? Em, y después, incluso cuando tienes servidores grandes, por ejemplo, en lo que pudiese ser un data center, también importa la energía más que la potencia, porque al final del día, cuando te cobren, ¿cierto?, de la energía del sistema eléctrico, te cobran por la energía que utilizaste. No te cobran por la potencia. También te cobran por la potencia máxima. Es complicado, no es tan sencillo como lo estoy diciendo, pero el principal factor va a ser la energía que consumiste. ¿Ok? Entonces, en este tipo de aplicaciones, la energía es más importante que la potencia. Ahora, ¿en qué otro tipo de aplicaciones nos importa más la potencia que la energía o nos importan las dos? De nuevo, si tenemos sistemas en los que son, por ejemplo, un implante biomédico, por ejemplo, una aplicación puede ser electrocorticografía. Electrocorticografía es un tipo de operación principalmente para gente con Alzheimer o gente que tiene, ¿cómo se llama? Como, tiene un nombre, como espasmo, no sé cómo decirlo. Bueno, pueden buscar electrocorticografía y de nuevo no soy un experto en el área, pero parte de esta operación consiste en, por ejemplo, abren el cráneo y toman unas mediciones directamente en tu cerebro, tengo entendido. Ese es un ejemplo de diferentes aplicaciones en las que al final del día vas a tener contacto entre un circuito que diseñaste para tomar estas mediciones y un tejido corporal, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Probablemente todos ustedes ya estudiaron que el calor, ¿cierto? El calor que genera tu circuito depende de la potencia que consume. Es decir, si tu circuito consume mucha potencia, va a generar mucho calor, ¿ok?
Ahora, ¿qué pasa? Cuando tienes una aplicación como electrocorticografía, en la que tienes un circuito en contacto con el cerebro, si la temperatura de tu circuito aumenta 1 grado centígrado, puedes dañar permanentemente el tejido corporal, ¿ok? Entonces, en ese tipo de aplicaciones, el consumo de potencia es fundamental, ¿no? No quieres dañar permanentemente el tejido corporal de tu paciente, ¿no? De nuevo, dispositivos que estén en contacto con la piel, en ese tipo de aplicaciones también la potencia es importante. Piensen, por ejemplo, en su teléfono, un teléfono que estén utilizando si se sobrecalienta, igual una laptop, ¿no? No es cómodo y a partir de cierto punto eh, puede generarte daño. Y de nuevo, después, si hablamos de, por ejemplo, laptops, computadoras de escritorio, servidores, el rendimiento de nuestra computadora, por ejemplo, a qué frecuencia puede operar, etcétera, va a depender de la potencia que tenemos disponible. Un ejemplo es la fórmula que acabamos de ver en la clase pasada, ¿cierto? Era un medio CBD cuadrado por la actividad de conmutación o de actividad de switcheo. Y F, si aumentamos la frecuencia, pues nuestra potencia también va a aumentar. Si queremos tener un circuito que funcione a una alta frecuencia, pues va a estar consumiendo más energía. Em, ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Se entiende un poco la diferencia? Digo, de que se entiende, supongo que se entiende, pero digo, ¿tienen alguna pregunta? No, profe, todo claro. Ok, entonces antes de seguir, ahora sí quiero hablar de un concepto importante em, que se llama EPC, ¿ok? Que en inglés es Energy per Computation, o algo así como computation no lleva acento, obviamente, ¿no? Eh, o algo así como energía por operación. ¿Ok? ¿Y de dónde viene este concepto? La idea es que si no te interesa mucho cuánto te vas a tardar en realizar alguna operación, simplemente te interesa realizar la operación, entonces tal vez vas a buscar el punto donde consumes la menor energía posible. ¿Ok? Es decir, si me interesa es realizar una operación, no me interesa cuánto voy a tardar en realizar la operación, eh, pues simplemente voy a tratar de hacer la operación consumiendo la menor cantidad de energía posible. ¿Cuándo puede ser útil esto? Bueno, cuando no te interesa la potencia, sino la energía, ¿verdad? Cuando lo que más te interesa es la energía y además no te interesa el tiempo que vas a tardar por cualquier razón, entonces te interesa es minimizar el consumo de energía total o lo que es lo mismo, la energía por cada operación que estás haciendo, ¿ok? Y ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos minimizar la energía por cada operación? ¿Tienen alguna idea? Como que, ¿qué se les ocurre que habría que hacer si les digo, mira, tienes este sistema, ya está construido, y ahora trata de obtener la mejor energía por computación, o sea, por cada operación? ¿Tienen alguna idea de qué pudiésemos hacer? No, profe, no se me ocurre nada. A ver, ¿cuál sería? eh, Vamos a suponer que estás usando tu circuito, ¿ok? ¿Cómo pudieses estimar el consumo de energía? Una idea, pues hemos venido hablando de potencia, ¿cierto? Hablamos de potencia varias veces. Ahora la pregunta es, si sabemos que tenemos una potencia P, ¿ok? Em, Al final, ¿cuál va a ser tu consumo de energía? Bueno, si estás utilizando tu circuito por un tiempo P, la energía de tu circuito va a ser potencia por tiempo, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Ok, si estamos todos de acuerdo, esta potencia
estábamos diciendo que iba a ser un medio C BD cuadrado F S T, ¿correcto? Es decir, todo esto iba a ser la potencia por el tiempo en el que estás utilizando tu circuito, ¿correcto? Sí, Ahora, ¿por cuánto tiempo vas a estar utilizando tu circuito? Pues al final ese tiempo va a depender de alguna manera, vamos a decir que va a ser alguna constante por el tiempo de propagación de tus compuertas, ¿cierto? O sea, estoy poniendo que va a ser proporcional al tiempo de propagación, por ejemplo, en un inversor, de alguna manera. El tiempo de propagación de un inversor, ya vieron que esto no es verdad, no es como que hay un único tiempo, va a depender de la carga, etcétera. Pero vamos a poner que va a ser algo así como el tiempo de autocarga, ¿ok? A donde quiero ir es, vas a tener cierto número de compuertas, van a estar cargadas de cierta manera. Si tus compuertas de por sí se vuelven más rápidas, tu circuito va a ser más rápido. Y si tus compuertas se vuelven más lentas, pues tu circuito va a ser más lento, ¿ok? Entonces simplemente quiero decir, bueno, tal vez el tiempo por el que vas a tener que utilizar tu circuito va a ser proporcional a el tiempo de un inversor, que dijimos que iba a ser algo así como CBD sobre 2 corrientes de saturación, ¿correcto? Y ahora, como habíamos visto antes, esto iba a ser proporcional a BDD sobre BDD menos BTH cuadrado, ¿cierto? sí, Entonces, ¿a dónde voy? Es, bueno, tal vez nuestra energía, ¿ok? Va a ser proporcional ¿a qué? Bueno, vamos a tener, a ver, vamos a decir que este tiempo va a tener, no sé, alguna constante K2 por BDD sobre BDD menos BTH cuadrado. Entonces nuestra energía se convierte en un medio C BDD cuadrado F S T sobre... Bueno, de hecho, a ver, sé que me metí por acá, pero voy a hacer algo diferente. Vamos a ignorar esto un momento. Fíjense que tenemos este término de F por T, ¿ok? Si ya tú diseñaste tu sistema, ¿cierto? Al final este T es el tiempo que te va a tomar realizar la operación, F es tu frecuencia, pero el tiempo de propagación, al final tú vas a elegir tu frecuencia dependiendo de cuál es el tiempo de propagación más largo o más corto, ¿correcto? Entonces, a donde quiero ir es que esta cosa roja luego vamos a volver más adelante, pero nada más para la fórmula que tengo acá con ustedes, a donde quiero ir es, si multiplicamos esta f por esta t, al final vamos a tener es el número de ciclos que nos toma nuestra operación, ¿cierto? Es decir, simplemente estoy diciendo f por t es igual al número de ciclos que toma nuestra operación. Y lo que está en rojo lo vamos a volver a utilizar después, pero por ahora es más fácil ir por este camino, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque estoy diciendo, este t, que es el tiempo por el que estamos utilizando nuestro circuito, va a ser, no sé, vamos a decir n por t del reloj, ¿cierto? Donde el tiempo del reloj, el periodo del reloj es t del reloj y n es el número de ciclos que toma nuestra operación. Cuando hacemos f por t, ¿cierto? Eh, si hacemos f por t, pues al final del día, el tiempo del periodo del reloj por la frecuencia del reloj es 1 y nos queda nada más esta n, ¿ok?
Entonces, a donde quiero ir es este número de operación, el número de ciclos que toma nuestra operación. En principio podemos pensar que no depende, ya una vez que diseñamos nuestro sistema, pues ya es una constante, ¿ok? Y entonces a donde quiero ir es a decir que, ok, excelente, entonces en ese caso la energía que vas a estar consumiendo eh, va a ser proporcional a eh, C B de cuadrado S, ¿cierto? Em, Estaríamos todos de acuerdo hasta ahora. Si alguno de ustedes tiene una pregunta, dígame para explicar bien lo que tal vez no expliqué tan bien. Digo que estamos todos de acuerdo con que el consumo de energía va a ser proporcional a esto. Profe, disculpe, ¿y la N? ¿Cómo? La N no se toma en cuenta porque T por reloj F es la que es uno, ¿no? Sí, sí, Pero la sí. N. Quería poner que era proporcional, pero bueno, si lo queremos escribir completo, vamos a poner seguro. Un medio C B de D cuadrado F S T. Ahora dijimos que estos dos se combinan como n, ¿cierto? Que era una constante. Y entonces tenemos n entre 2, c b de d cuadrado s. ¿Ok? Ahora sí estamos de acuerdo, Osvaldo. Sí, profe. Sí, profe. Osvaldo. Sí, ok, gracias. Y ahora les pregunto yo a ustedes, si esta es la energía que estamos consumiendo, ¿ok? Y simplemente queremos reducir nuestra energía, pues al final la actividad de conmutación, actividad de switcheo, etcétera, no depende de nosotros una vez que ya diseñamos nuestro sistema, ¿cierto? Igual que el número de ciclos que nos va a tomar y tampoco la capacitancia. En principio podemos empezar a cambiar BDD. Y esto quiere decir que si bajamos BDD, ¿ok? O sea, si creemos en esta ecuación, estamos diciendo algo así como que, excelente, si BDD se va a cero, entonces también nuestra energía se va a cero. Qué bien, podemos hacer todas estas operaciones gratis, ¿verdad? Sin gastar energía. No, pero el circuito no tiene como un mínimo BDD que tenemos que cumplir, entonces no. Pues, ¿cuál sería ese mínimo BDD, por ejemplo? Bueno, de lo que estábamos hablando ayer, depende de la tecnología, ¿no? Para 130 nanómetros, algo así como 1.3, algo así. Am, pues sí, no. Al final del día, decir que esto va a pasar así es mentira, porque si vemos nuestro tiempo de propagación, eh, digo, o sea, si estudiamos, por ejemplo, nuestro circuito, vemos la curva de un inversor, decir que vas a usar un BDD que sea menor a BTH, ¿cierto? No está bien. O sea, si vas a usar un BDD menor a BTH, tu circuito no va a funcionar, ¿cierto? O sea, pueden revisar las clases anteriores, ¿no? O sea, tenemos que tener por lo menos un BDD que sea mayor que BTH. Entonces ya por ahí hay un límite, ¿cierto? Después, si vemos esta fórmula, ¿ok? Si vemos la fórmula del tiempo de retraso, si nuestro BDD llega a ser BTH, ya estamos diciendo que el tiempo de propagación va a ser infinito, ¿ok? Entonces, bueno, en principio sí, parece que tenemos que lo menor que podemos usar, el menor BDD que podemos usar no va a ser cero. Vamos a decir, eh, ok, vamos a decir que no es cero, vamos a decir que vas a BTH, ¿ok? Entonces, en ese caso, ¿qué va a pasar? Nuestra energía va a ir a algún lado. Vamos a ver primero qué pasa con nuestro T. Nuestro T se va a ir a infinito porque estamos diciendo que vamos a tardar infinito tiempo en realizar las operaciones, pero nuestra energía pareciera que se va a ir a una energía mínima, ¿cierto? Es decir, ok, tal vez ya la energía no se te va a ir a cero, pero tal vez te vas a ir a una energía mínima que va a ser la que vas a obtener con ese BDD de BTH, pero vas a tener un tiempo que se va a infinito, ¿no? O sea, pareciera que le estamos diciendo, ok, si quieres minimizar tu consumo de energía,
agarra tu BDD, hazlo igual a BTH. Es verdad que te vas a tardar mucho tiempo, pero como no te importa cuánto tiempo te vas a tardar, de esta manera tienes el menor consumo de energía por operación. Ok, ¿Tienes? y tiene más o menos sentido. Ok. Ahora, pregunta para ustedes, y de hecho esta es una pregunta típica de una entrevista si quieres trabajar, por ejemplo, en estudiar el consumo de energía de un sistema, etcétera, etcétera. De hecho, em, sí, o sea, no conozco gente que ha preguntado esta cosa en una entrevista para trabajar en una compañía. Entonces, en un área de sistemas, etcétera, de energía, o sea, consumo de energía en sistemas, etcétera. Entonces, ahora les pregunto a ustedes, si les estoy diciendo que esto es falso, ¿ok? ¿Dónde está el error? Escucho sugerencias. Cualquier cosa, como que en dónde creen que este análisis pudiese estar mal. Cualquier sugerencia que tengan es válida. O sea, de nuevo, la idea no es que ya sepan la respuesta, ¿no? En asumir que, el- bueno, no, porque la S ya la habíamos fijado con el circuito. Entonces, sería Sí. asumir que n log por f da n nada más. Pues, pero ¿por qué esto no sería verdad? Si en verdad estamos diciendo tienes un sistema, hacer tu operación toma ciertos ciclos, pues al final del día esto va a ser verdad, ¿no? Sí. No, ya me perdí, profe, ya no. No, sí, seguro, pero a ver, ¿alguno de ustedes tiene como sugerencia? Pues estamos hablando de esto en la clase de consumo de energía. Cuando hablamos de consumo de energía, ¿no nos faltaría algo más en esta fórmula de potencia? Ya, se desconectó mi iPad. Pero a ver, ¿de qué estuvimos hablando hace nada cuando hablábamos de consumo de energía? ¿Qué términos importaban en ese caso? Y ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Em, a ver, fíjense, dijimos el consumo de potencia, dijimos que iba a ser, ah, ya otra vez volvió a fallar esto. A ver, déjenme hacer un último intento y si no, escribiré con el mouse. Profe, disculpe una pregunta, se me ocurrió ahorita. ¿No falta ahí la potencia estática? Sí, exactamente, a eso es justamente a donde quiero ir. Em, Falta nuestra potencia estática. ¿Por qué? Porque bueno, como habíamos dicho, ¿pueden ver mi pantalla o todavía no? Ya se ve. Sí, ok. Como habíamos dicho, el consumo de potencia va a ser la potencia dinámica más la potencia estática. Entonces, bueno, si escribí estática en español, dinámica también, ¿no? Esta potencia dinámica es la que estábamos diciendo que iba a ser un medio C b de d cuadrado f s, ¿correcto? Pero la potencia estática, ¿qué dijimos que iba a ser? Iba a ser b de d
por la corriente de leakage o fuga. ¿Ok? Sí, ¿Y por qué eso va a cambiar nuestro análisis? Porque bueno, ahora si decimos que nuestra energía es potencia por tiempo, ¿ok? Pues ¿qué va a pasar? El término de potencia por tiempo acá va a ser lo mismo que teníamos antes. Vamos a tener habíamos dicho que iba a ser n entre 2 por c b de d cuadrado s, ¿cierto? Pero ahora aquí vamos a tener b de d por la corriente de leakage, ¿ok? Por t, ¿ok? Y ahora, ¿qué pasa? Vamos a volver a estudiar este caso en el que decimos que nuestro b de d, ¿qué vuelve a pasar ahora si decimos que nuestro b de d se acerca al voltaje threshold? ¿Ok? Pues en ese caso, ¿qué va a pasar de nuevo? Em, el término, a ver, ¿qué va a pasar con el tiempo de propagación? Ya habíamos hablado de esto. Si el BDD se acerca a BTH, ¿a dónde va a ir nuestro tiempo de propagación? va a tender a infinito. Claro, va a ir a infinito. Ahora, pregunto, ¿qué va a pasar con la corriente de leakage? La corriente de leakage dependiera del BTH. Entonces, Sí, o sea, exactamente, es una pregunta tal vez un poco como con truco, digamos, pero al final del día, pues va a ir la corriente de leakage va a ir a un valor finito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque bueno, si volvemos unas diapositivas hacia atrás, em, teníamos esta gráfica que nos decía, dependiendo de cómo elegíamos BDD, ¿por qué BDD? Porque bueno, al final el voltaje SD, cuando el transistor está apagado, va a ser BDD. Entonces, dependiendo de dónde estamos en esta gráfica, vamos a tener una corriente de leakage, pero a donde quiero ir va a ser un valor finito. De repente no va a ser cero, ¿ok? Porque esa corriente nunca es cero, va a ser un valor finito por aquí. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? sí, pero Ok, entonces el punto es, cuando vemos esto, esta cosa que está acá es finito y no es cero, ¿ok? Y entonces ahora les pregunto, ¿qué pasa si hacemos BDD por I leakage por T, ¿ok? Si este producto completo, ¿a dónde va? ¿Sí? Es decir, si BDD va a BTH, ¿qué pasa si hacemos este producto completo? Que correspondería a la energía estática. va a ser infinito. Va a ir a infinito. ¿Por qué? Porque BDD va a ir a BTH, esta corriente va a ir a un valor finito que no es cero y luego este T va a seguir creciendo. Entonces, al final del día, esto va a ir a un valor que es infinito. ¿Ok? Eh, entonces, bueno, ya sabemos que si BDD va a BTH, pues aquí vamos a ir a infinito. Ahora les pregunto, si BDD va a infinito, ¿ok? Ahora pregunta 2, ¿qué va a pasar si BDD va hacia infinito? Eh, pues, ¿qué va a pasar? Que si vemos este término, n medios c BDD cuadrado s, pues también va a ir a infinito, ¿no? Porque aquí tenemos BDD cuadrado. Y de hecho vemos que este término crece como BDD al cuadrado, ¿ok? Y entonces ahora ya podemos preguntarnos, ahora podemos hacer esta gráfica, ¿ok? En la que vamos a tener energía contra BDD. Esto va a ser no energía solamente, esto va a ser la energía por cada operación, o energy per computation, ¿ok? Si estudiamos qué pasa al cambiar BDD y vemos qué pasa con la energy per computation,
¿qué va a pasar? Pues este efecto, el efecto de la corriente dinámica, ya dijimos que, bueno, si nos estamos acercando a BTH, ¿ok? Ya dijimos que vamos a tener algo que se ve así. Va a algo que crece cuadráticamente, ¿cierto? Ahora, desde el punto de la potencia, la energía estática, ¿cierto? Dijimos desde el punto de la energía estática, cuando nos estamos acercando a BTH, pues al final del día esta energía se va a ir a infinito. ¿Ok? Es lo que acabamos de decir aquí. Cuando tu BDD se acerca a BTH, la energía estática se acerca a infinito. ¿Qué pasa con la energía estática después? Em, pues al final del día, esta energía eventualmente va a volver a crecer un poco porque la corriente de leakage crece, aunque BDD se hace más, el tiempo de propagación se hace más corto. No voy a dibujar la línea azul completa, pero lo importante es que este término de energy per computation va a ser la curva azul más la curva roja, ¿ok? O sea, al final del día vamos a tener una curva como esta que voy a hacer más grande, verde, que va a ser algo así. La curva verde se supone que no tiene que cruzar nunca la curva roja, ¿no? A ver, voy a hacer un último intento. ¿Ok? La curva verde es nuestro energy per computation. Entonces lo voy a repasar aquí. Eh, y déjenme anotar esto. Esta curva es la energía que viene de transiciones. Y esta curva en azul es la energía estática. ¿Ok? El punto es, la curva de Energy per Computation con respecto a BDD se va a ver así. Estamos todos de acuerdo en que va a tener esta forma. Pregunto, o sea, ¿se entiende lo que hemos hablado hasta ahora? Y si no se entiende, por favor, pregúntenme. Sí, profe, sí se entiende. Ok, gracias. Y entonces el punto a donde quiero ir es, va a haber un lugar donde esta curva llega a su valor mínimo, ¿ok? Va a haber un lugar donde esta curva llega a un valor mínimo, ¿ok? Vamos a decir que es aquí. ¿Ok? Aquí vamos a tener nuestro EPC mínimo y aquí vamos a tener nuestro, vamos a decir, BDD estrella, de que este es el valor óptimo para BDD. ¿Ok? A donde quiero ir es, si nada más nos interesa, ¿ok? Si nada más nos interesa la energía que vamos a gastar por cada operación, va a haber un valor de BDD en algún punto, va a haber un valor de BDD donde nuestro consumo de energía por cada operación llega a un mínimo. ¿Ok? Y para ese punto donde llegamos al mínimo, si lo que nos interesa es gastar la mejor cantidad posible de energía, pues mejor estamos operando aquí. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ok, y bueno, ya nada más como para terminar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nos movemos a la derecha de ese punto? Pues a la derecha de ese punto, si nos movemos a aumentar BDD, pues vamos a tener que el término de potencia dinámica está aumentando, porque se aumenta con BDD al cuadrado. Y si nos movemos hacia la izquierda, ¿qué va a pasar? Pues el término de potencia estática aumenta, porque al disminuir BDD, aunque nuestra corriente de leakage disminuye, la frecuencia del circuito aumenta, disminuye muchísimo. Es decir, el tiempo que nos toma hacer las operaciones aumenta muchísimo porque estamos disminuyendo BDD. Entonces, estás haciendo una operación por mucho tiempo y hay corriente estática. Entonces, por eso, eh, o sea, si no considerásemos la corriente estática, pues ya vimos que lo mejor que podemos hacer es irnos para acá abajo. Pero en la práctica, en la vida real, no te va a convenir usar un BDD que sea muy pequeño. Te va a convenir usar un BDD
en un punto medio. Y ese BDD, pues es el BDD óptimo para tu Energy Per Computation. De hecho, hay muchos proyectos de investigación tratando de ver si puedes operar un circuito a este punto de Energy Per Computation mínimo, porque entonces vas a usar la menor cantidad posible de energía, etcétera, etcétera. ¿Tienen algún tipo de pregunta sobre esto antes de seguir? Cualquier pregunta. Sí, ¿cómo, Ujú. cómo se encuentra ese punto? O sea, me imagino que sacando el gradiente, pero que el EPC no lo conocemos en ninguna parte, ¿no? Em, Pues en principio puedes monitorear cuál es tu consumo de energía, ¿no? Puedes estar, si conoces cuál es tu BDD, si de alguna manera también puedes medir la corriente que estás consumiendo, puedes ir estimando esto. Entonces puedes decir, de repente si estoy acá, ¿qué pasa si muevo mi BDD un poco hacia la izquierda? Estoy bajando, qué bien. ¿Qué pasa si me sigo moviendo hacia la izquierda? Hasta que en algún momento llegas al mínimo. Puede ser, si lo haces así, pudieses estar haciendo un tipo súper básico de descenso del gradiente, no sé, gradient descent, ¿verdad? Hay algoritmos más avanzados, hay diferentes cosas que puedes hacer, pero esta puede ser la cosa más básica, es simplemente ver en qué dirección apunta el gradiente o la derivada y moverte en esa dirección. ¿Sí se entiende la idea? Sí, profe, gracias. Sí. No, de nada, y de nuevo este es un concepto que cada vez es más y más importante, ¿no? Esto de Energy per Computation. Eh, entonces, bueno, ya casi terminamos de hablar de consumo de energía. Eh, Aquí, ejemplo de disipación de energía, no vamos a hacerlo porque ya hemos hablado muchísimo de esto, pero si tienes un circuito así, ¿cuál va a ser el tiempo del consumo de energía en una transición de subida o en una transición de caída? Se los dejo a ustedes. ¿Y qué pasa si tu circuito ahora en verdad se ve así, con una resistencia en el medio? ¿Van a cambiar estos números, sí o no? Hemos hablado de esto también muchísimo. Eh, y este obviamente es un escenario más común y realista, porque de aquí vas a tener alguna resistencia, como por ejemplo dijo Julián ayer, el polisilicon que uses va a tener cierta resistividad. De hecho, él nos mostró un ejemplo donde hizo un circuito con un polisilicon muy largo que era la resistencia, ¿no? Em, Ahora, últimos comentarios sobre diseños que sean eficientes desde el punto de vista de consumo de energía. Ya hablamos de que este va a ser nuestro tiempo de propagación. Digo, este va a ser nuestro tiempo de propagación. Justamente hablamos de él. El consumo de energía que vamos a tener. Esta es la parte que viene del consumo dinámico. Aquí estamos, faltaría la N. Y esta es la parte de la energía consumida por la potencia estática, ¿cierto? BDD y leakage T, ¿ok? Entonces, diseños eficientes desde el punto de vista de energía, que intentan a través de jugar con esta ecuación, tratar de minimizar la energía que estamos consumiendo, ¿cierto? De manera eficiente. Ya hablamos de EPC, ya hablamos de esto. Algunas técnicas populares para reducir consumo de energía ahora diseñando el sistema completo, ¿ok? Por ejemplo, disminuir S, es decir, disminuir la actividad de conmutación, actividad de switcheo. ¿Por qué? Porque si podemos disminuir S, vamos a tener menos energía por las transiciones. ¿Cómo disminuyes ese? Bueno, a la hora de hacer tu diseño, incluso si estás escribiendo Verilog, pues no tengas unas señales que estén cambiando innecesariamente, ¿no? O, por ejemplo, puedes hacer cosas como clock gating, que hablamos la clase pasada. Disminuyendo la capacitancia. Bueno, si disminuimos la capacitancia aquí, también vemos que disminuimos la parte de consumo de energía dinámico. ¿Cómo disminuimos la capacitancia? Por ejemplo, haciendo circuitos que no sean excesivamente grandes o tratando de evitar cables que sean excesivamente grandes, etcétera, etcétera. Un ejemplo de esto puede ser en un chip, cuando hablan de un chip que tiene varios núcleos, eh, al final del día tienen cierta jerarquía de la memoria, de cómo ese circuito accede a la memoria del sistema, ¿cierto? Pasa por ciertas memorias caché, etcétera. Pero ¿por qué, por ejemplo, esto disminuye la capacitancia? ¿Cierto? Pregunta. Ya digo, en su clase de arquitectura del computador estudiaron por qué una memoria caché puede mejorar el funcionamiento del circuito.
Ahora yo también les pregunto, ¿por qué esto va a disminuir la capacitancia? No quiero que me respondan ahora, simplemente piensen por qué tener una jerarquía de la memoria en un sistema con varios núcleos que están todos accediendo a la memoria, ¿ok? ¿Por qué tener una jerarquía de memoria disminuye la capacitancia? Piensen en cómo van a conectar su circuito a la memoria, ¿ok? Esa es una pregunta para ustedes. Y después tratando de disminuir BDD, ¿cierto? Si disminuimos BDD, pues estos dos términos van a bajar con la salvedad de que si estamos viendo EPC, recuerden, si disminuimos BDD, es verdad, este término va a bajar por BDD, pero este término puede crecer muchísimo. Entonces, y con esto estaríamos listos con respecto al consumo de energía en compuertas CMOS. Entonces, antes de seguir, ¿alguna pregunta hasta ahora? No, profe, todo claro. Ok, gracias. Em, entonces, ahora vamos a hablar un poquito sobre el compromiso o el trade-off entre consumo de energía y retraso, ¿cierto? Ya, pues básicamente ya hablamos de esto. Vimos que por lo menos si ignoramos el consumo de energía estático, dijimos que si aumentamos BDD, entonces, ¿qué pasa? Nuestro consumo de energía o nuestra potencia aumenta, pero nuestro retraso disminuye, ¿cierto? Entonces, tenemos este compromiso entre tener un circuito más rápido y tener un circuito que sea más eficiente desde el punto de vista de consumo de energía. Y entonces, ¿cómo podemos elegir un circuito? Cómo podemos elegir un diseño, cómo podemos elegir un valor, qué valor usar, etcétera, etcétera. Y así como estamos hablando de BDD, hay muchos más parámetros que podemos configurar desde el diseño del sistema, ¿cierto? Desde la arquitectura de nuestro sistema. Cómo vamos a construir nuestro sistema, etcétera, etcétera. Desde el tipo de celdas que vamos a usar. Vamos a utilizar transistores estándar, transistores con LVT, transistores HVT, van a tener impacto en energía contra retraso, ¿cierto? Muchísimos valores más. Vamos a cambiar BDD, vamos a hacer un diseño diferente de la topología de nuestro circuito, ¿cierto? O sea, vamos a hacer una compuerta de una manera o de otra. Vamos a hacer un diseño que obtengamos haciendo SAPR o un diseño que hagamos a mano poniendo cada transistor. Es decir, tenemos muchísimos parámetros que van a afectar nuestro diseño y ahora la pregunta es, ¿cuál va a ser mejor? ¿Ok? ¿Cómo podemos elegir un diseño que va a ser mejor? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? La idea de esta curva es decir, ok, ¿qué pasa si tenemos un diseño A, ok, que está aquí y empezamos a cambiar un parámetro, ok? Este parámetro en principio puede ser cualquier cosa. Podemos estar hablando, por ejemplo, de BDD. Si empezamos a cambiar BDD, tal vez el consumo de energía cambie de esta manera, pero el retraso también cambie así. O sea, es decir, este punto A se va a mover en esta curva para diferentes valores de BDD. Tal vez ahora, si empezamos a cambiar otro parámetro, vamos a ver cómo desde el punto A, tal vez esto sería cambiando BTH, por ejemplo. Estoy inventando cosas, ¿no? Pero tal vez si cambiamos BTH, vamos a ver cómo ahora nuestro circuito se mueve por esta curva, ¿ok? Em, y así con cualquier otro parámetro, ¿cierto? Vamos a tener diferentes curvas para diferentes tipos de parámetros. Y ahora nos preguntamos, ¿qué pasa si empezamos a cambiar muchos parámetros en diferentes combinaciones? Pues tal vez obtenemos una curva como la morada, ¿ok? Y, eh, es decir, la curva morada sería cambiando muchos parámetros juntos, etcétera, etcétera. Em, a ver, antes de seguir, creo que esta diapositiva viene después, pero les pregunto, ¿qué pasa si tenemos este punto A y tenemos este punto B, ¿ok? Si tenemos este punto A y tenemos este punto B, ¿qué diseño, en su opinión, sería mejor? ¿Y por qué? Es decir, ¿sería mejor tener el diseño A o sería mejor tener el diseño B? Va a ser circunstancial, porque, por ejemplo, el diseño A capaz es muy bueno para adquirir data de alguna forma y el B mejor para ahorrar energía en alguna parte del circuito que no se use tanta velocidad. Ok, sí, la idea es que es el mismo circuito, pero entiendo perfectamente lo que dices y es exactamente la respuesta que estaba esperando. ¿Qué va a pasar?
si tenemos el circuito A, ¿ok? Si tenemos nuestro circuito A, este circuito tiene muy poco retraso, pero consume mucha energía, ¿cierto? En cambio, el circuito B consume más o menos la mitad de la energía, pero tiene, no sé, 3 veces el retraso, ¿ok? Entonces ahora la pregunta es, ¿qué te importa más? ¿Te importa más la energía o te importa más el retraso? ¿O te importa alguna combinación de los dos? El punto ¿es mejor A o es mejor B? Va a depender de qué te importa más. No, ya no es una pregunta tan fácil. O sea, si los dos hubiesen tenido el mismo consumo de energía, ¿ok? Si los dos hubiesen tenido, digo, el mismo retraso, pues obviamente hubiésemos elegido a B, porque nos da el mismo retraso, pero tiene menos energía, ¿cierto? O en cambio, si los dos hubiesen tenido el mismo consumo de energía, pues hubiésemos elegido A, porque por la misma energía nos da menos retraso, ¿ok? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Y ahora la pregunta es, si ustedes conocen que este es su espacio de diseño, ¿harían un diseño con la opción B? ¿Alguno de ustedes haría un diseño con la opción B? Disculpe, ¿a qué se refiere con espacio de diseño? Este espacio de diseño es estas curvas en las que vemos cómo si empezamos a cambiar parámetros, nuestro circuito funciona con diferentes métricas. Ok, es decir, dijimos esto era cambiando BDD, esto era cambiando BTH, esta era cambiando cualquier otra cosa. Y después dijimos, si combinamos varios parámetros tenemos la curva morada. En este caso, si ya tienes toda esta información porque has hecho todos estos experimentos, elegirías en algún momento usar a este circuito B. Sí, creo que sí, porque es el que compromete menos parámetros y velocidad con respecto a los otros. O sea, sigue siendo circunstancial, pero Ok. parece una buena opción. Sí, pero te voy a hacer una pregunta, Osvaldo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si te digo que yo no usaría B, sino que usaría C aquí? Porque, bueno, ya tú explorando todos tus parámetros, te diste cuenta que puedes construir cualquier cosa aquí. Es decir, viste que puedes hacer un circuito C que tiene el mismo retraso que B, pero consume menos energía. ¿Qué ventaja tiene B sobre C? ¿Hay alguna ventaja para B sobre C? O te pregunto, tal vez me puedes decir, bueno, es para el mismo retraso tiene menos energía. Muy bien, te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué pasaría, cierto? Si te digo, bueno, ¿qué pasaría si en vez de elegir B, ¿ok? Eligiésemos este otro punto D. Ok, vamos a ver, de estos tres que tenemos ahora, ¿cuál pudiésemos elegir? En principio, si vemos B, ok, si comparamos B con C, tenemos por el mismo retraso, C tiene menos energía, ok. En cambio, si vemos ahora esta gráfica, ok, por la misma energía, D tiene menos retraso, ¿cierto? Entonces, en principio, cualquiera de D o C va a ser mejor que B. Sí, o sea, antes de usar B, yo usaría cualquiera de D o C, porque vamos a tener o por el mismo retraso menos energía o por la misma energía menos retraso. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo que B es peor que D y es peor que C. Sí, profe. Em, Y entonces ahora este tipo de análisis en el que estamos buscando como que cuál sería esta curva en el que tienes algo que va a ser mejor o peor que el otro, se llama Pareto optimalidad, que tal vez es algo que ustedes hayan escuchado antes, o optimalidad, Pareto, no sé, en inglés es Pareto optimality. em, ok, que es decir, bueno, tenemos digamos, dos objetivos, ¿cierto? Un objetivo va a ser, dijimos, energía, y otro objetivo va a ser tiempo. Y entonces dijimos, bueno, tenemos una curva que puede ser esta curva roja, que sabemos que va a ser lo mejor que podemos hacer,
Y ahora tenemos todos estos diseños que hemos encontrado. Es decir, podemos hacer cualquier tipo de diseño en estas curvas azules, etcétera, pero sabemos que hay algún diseño en esta curva. El punto es, cualquier diseño que no esté en esta curva no va a ser el mejor. Es decir, cualquier diseño que tú pongas acá va a ser peor que el que está aquí abajo y que el que está aquí a la izquierda, ¿ok? Cualquier diseño. Entonces, a la hora de hacer un diseño, siempre vamos a buscar uno que esté en esta curva de optimalidad Pareto o Pareto optimalidad, ¿ok? Em, y esa es la idea a dónde estamos yendo con este dibujo, ¿ok? Y esta es una cosa que al final del día, pues como pueden ver, no tiene simplemente que ver con diseño de circuitos, sino con diseño de cualquier tipo de sistema, ¿no? Siempre vamos a intentar buscar esta curva de Pareto optimalidad. Siempre que tenemos dos objetivos que compiten entre sí, como pueden ser energía y retraso, vamos a buscar la curva de Pareto optimalidad. ¿Se entiende la idea o hay alguna pregunta hasta ahora? No, sí se entiende, bro. Ok, gracias. Entonces ahora, volviendo a la idea original, si tenemos un circuito, usualmente tal vez vamos a tener algo así que nos dice que em, no podemos gastar más energía que este número de energía máxima, ¿ok? No podemos gastar más energía que la energía máxima. En ese caso, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Pues también va a depender de la situación, pero tal vez es operar en este punto. ¿Por qué? En este punto todavía estás por debajo de la energía máxima, pero tienes el menor retraso posible. Entonces, desde cierto punto de vista, este punto es óptimo. Ahora, si tal vez nos dicen, no, 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 a mí lo que me importa es que mi retraso esté por debajo de este retraso máximo, ¿ok? Si lo que me interesa es que mi retraso esté por debajo de este retraso máximo, tal vez me conviene operar en este punto. ¿Por qué? Porque tengo todavía menor retraso que el retraso máximo, pero mi consumo de energía es el menor que estoy buscando, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, tal vez lo mejor es utilizar el punto de aquí abajo. Entonces, todo va a depender de cuáles son tus criterios, ¿cierto? Tal vez al final te interesa una mezcla entre energía y retraso y terminas en un punto en el medio, pero a dónde voy es, eh, otra vez se desconectó esto. Am, Pero nada, o sea, a donde voy al final eh, em, es que lo que vayas a hacer va a depender de tu diseño en particular, de tu objetivo en particular. Pueden ver otra vez mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Entonces, bueno, ya antes de seguir, ¿se entiende esta idea? Em, Sí, sí se entiende, sí, se profe. entiende. Sí. Gracias, Osvaldo. Bueno, entonces podemos seguir. De nuevo, ya hablamos de estos puntos de interés. Ya hablamos de Pareto optimalidad. Am, em, y siguiendo con la idea, pregunta para ustedes, ¿cómo podemos obtener esta curva de Pareto optimalidad? No es una pregunta sencilla, ¿no? ¿Cómo podemos descubrir cuál va a ser la curva de Pareto optimalidad? Ok, se volvió a ir, entonces lo que voy a hacer es simplemente compartir mi pantalla desde mi computadora. Pueden ver otra vez, ¿no? La pantalla. Sí, profe. Ok. Em, Entonces, bueno, nada, la pregunta es, ¿cómo pueden obtener ustedes esta curva de Pareto optimalidad? ¿Alguna idea? Bueno, o sea, sería con una computadora y ponerlo a hacer como las derivadas y ver dónde crecen más y dónde crecen menos para saber cuál es la curva, ¿no? Pues sí, no, pero ¿cómo puedes saber, por ejemplo, cuál es una derivada? O sea, ¿cómo puedes, por ejemplo, tomar la derivada, etcétera, etcétera? Entonces, al final del día, sí, creo que donde tú vas es haciendo un montón de experimentos y la respuesta sería, pues sí, o sea, haciendo un montón de experimentos y al final del día es que son tantas cosas que hay acá, porque no es nada más BDD, también estamos hablando de diferentes topologías del circuito, diferentes arquitecturas de tu sistema.
al final del día no puedes considerar todas las arquitecturas posibles, ¿no? Eh, entonces, no, nunca vas a tener certeza, por lo menos en esta área de diseño de circuitos, etcétera, no vas a tener certeza de cuál es tu curva de Pareto optimalidad. Simplemente vas a hacer lo mejor que creas que puedes hacer y hasta ahí. Sí, sí se entiende la idea, Osvaldo, sí responde tu pregunta. Sí, profe, full prueba y error. O sea, ando ahí. Sí. Y a ver, si alguien más tiene una pregunta, voy a esperar 30 segundos. O sea, pero también va a depender, ¿me escuchas, Diego? Sí, sí, sí. También puede depender de lo que quiera, vamos a decir, tu jefe, tu gerente. Sí, como que yo quiero que tenga, bueno, vamos a poner que tenga más energía y aunque, menos energía, aunque tenga más delay, o al revés. También depende de lo que quiera. Exacto, exacto. Sí, esta es precisamente la idea. Es, al final del día, lo que vayas a hacer va a depender de qué te interesa más. Por ejemplo, si te interesa es tener un retraso máximo y no te importa, o sea, lo que te interesa es estar por debajo de este retraso. No te interesa ser demasiado rápido, te interesa es simplemente estar por debajo de este retraso, pues en ese caso lo mejor que vas a poder hacer es este diseño de acá, porque este es el que tiene menos retraso. Ahora, si lo que te interesa es el diseño, un diseño que no consuma más energía que este número, ¿ok? Pues entonces en ese caso vas a elegir el que está acá. ¿Por qué? Porque este es el diseño que te va a estar dando menor retraso por la misma energía. Pero como dices, todo va a depender de lo que tú necesites. Tal vez al final te va a interesar es minimizar energía más retraso, por ejemplo. Si fueses a hacer eso, tal vez terminas en un punto que está aquí en el medio. Lo importante es que hagas lo que hagas, vas a terminar en un punto de Pareto optimalidad. Nunca vas a terminar en un punto por acá, porque es que este punto va a ser peor que este y va a ser peor que este. Hagas lo que hagas, siempre va a ser peor. Em, entonces, ahora, ¿en qué punto de la curva de Pareto optimalidad vas a terminar? Ah, eso ya va a depender de qué te importa a ti más o menos. ¿Sí responde la pregunta, Jacob? Sí, más que todo te basas en el patrón de optimalidad y ahí te vas. Perfecto, es lo que estaba Ajá. pensando. Gracias, Diego. Sí, no, gracias, buena pregunta. Y ahora lo difícil es saber dónde está esta curva y en verdad nunca vas a poder saber exactamente dónde está, pero lo que puedes hacer es probar diferentes diseños y más o menos estimar y tratar de moverte en esa dirección. Eh, entonces, bueno, de nuevo, ¿cuál es mejor, A o B? A o B, pues ya hablamos un poco de esto. Y ahora algunas lecturas asignadas. Esto está todo en el documento de Google Docs que compartí con ustedes hace tiempo. Entonces comencemos con la siguiente clase, que es de elementos temporales, también conocidos como elementos secuenciales, es decir, vamos a hablar de latches y de flip-flops. Como siempre, gracias a Bisbesh, esta es su página web. Um, antes, como les decía, vamos a hablar de latches de flip y de flip-flops y vamos a hablar más importante, de manera más importante del análisis temporal. Es decir, algunos de ustedes cuando estudiaron flip-flops, alguna vez escucharon de el tiempo de setup y el tiempo de hold. ¿Alguna vez habían escuchado de de estos dos tiempos o no? Sí, sí, profe. ¿Ok? Em, bueno, pues básicamente, como me imagino que ya conocen, el tiempo de setup es qué tan temprano tiene que llegar tu señal con respecto al eje del reloj para que la captures de manera correcta, ¿ok? Y el tiempo de hold se refiere a, con respecto al reloj, cuánto tiempo tienes que mantener tu señal de constante para que tengas una buena captura. Y ahora vamos a hablar, ya hablamos un poquito de latches y de flip-flops antes en la clase 2, en la segunda diapositivas. Ahora vamos a entender un poquito de dónde viene esto de setup y hold. Y de hecho, vamos a hablar un poco de metaestabilidad. ¿Algunos de ustedes había escuchado antes de metaestabilidad en flip-flops? No, profe. ¿Aló? No, profe. No, ok. A veces mucha gente ha escuchado de metaestabilidad o metastability en inglés, pero no saben de dónde viene.
Entonces vamos a hablar también un poquito de qué es esto de metaestabilidad y vamos a ver que esto es lo que ocasiona que nuestro flip-flop tenga un tiempo de setup y un tiempo de hold, ¿ok? Entonces vamos a comenzar hablando de latches. Después vamos a hablar de flip-flops, porque los flip-flops los construimos a partir de latches y, bueno, de nuestro análisis temporal, ¿ok? Ahora, antes de seguir, quería tomar de repente 5 minutos para hablar de un oscilador de anillo o ring oscillator que Julián nos comentó ayer, ¿ok? Estábamos hablando de un ring oscillator. Y disculpen que estoy escribiendo con el mouse, se ve un poco feo, pero bueno. Ring oscillator o oscilador de anillo, ¿ok? Y en el ejemplo que nos puso Julián, teníamos 3 inversores, ¿ok? Nada más para, usualmente no hubiese hablado de esto, pero para conectar un poquito con la idea de Julián, cada uno de estos inversores pues va a tener un retraso, ¿cierto? Vamos a suponer que es el mismo retraso para todos, ¿ok? ¿Cómo puede ser eso? Vamos a suponer que no tenemos este cable aquí. Y vamos a suponer simplemente que aquí tenemos una señal de entrada A, ¿ok? Y vamos a suponer que aquí tenemos una señal de salida que vamos a llamar B, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si yo les pregunto a ustedes cuál va a ser el tiempo de propagación de A a B, ¿qué me dirían que va a ser? Es la suma de los tiempos fundamentales de los inversores. 3T. Ujú. Va a ser 3T, no son el tiempo fundamental o tiempo intrínseco, etcétera, simplemente por la definición de tiempo de propagación, dijimos que si teníamos compuertas en serie, el tiempo de propagación total se sumaba, porque dijimos que era el momento en el que esta señal llega a 50% a el momento en el que esta señal llega a 50%, eso es tau. Luego, desde que esta señal llega a 50 a esta señal llega a 50%, es otro tau. Y luego, desde que esta llega al 50 a esta llega al 50%, es un tau más, ¿ok? Entonces tenemos estos 3 tau, ¿ok? Ahora, la pregunta que tendría para ustedes es, ok, todo esto está muy bien. ¿Qué pasa ahora si agarro nuestros 3 inversores, ok? Los 3 tienen el retraso tau y los conecto así, ¿ok? Conectamos uno, la salida de uno, la conectamos a la entrada del primero, ¿ok? Y esto tiene ya que ver con lo que decía Julián ayer, es decir, vamos a suponer que por un momento la entrada de aquí cambia de 0 a 1, ¿ok? ¿Por qué cambia? Bueno, no importa, vamos a pensar simplemente que esta señal que está acá tiene una transición de 0 a 1, ¿ok? ¿Qué va a pasar cuando esta señal cambie de 0 a 1? Vamos a hacer una tabla, ¿ok? Vamos a llamar esta señal que está acá, la voy a llamar A, ¿ok? Fíjense que A y A son la misma señal aquí. Esta que está acá ahora la voy a llamar B, esta que está acá la voy a llamar C. Ahora vamos a suponer que nuestra señal A cambia de 0 a 1, ¿ok? Esta es nuestra señal A. Entonces, como esta señal A cambió de 0 a 1, entonces luego más tarde la señal B va a tener que cambiar de 1 a 0. Porque B antes, como A estaba en 0, B estaba en 1, ¿cierto? Y ahora, al tener este cambio, esta señal en B, pues va a tener que cambiar de 1 a 0. Es decir, más tarde vamos a tener que B va a cambiar de 1 a 0. ¿Sí? A raíz de que A cambió, B va a tener que cambiar. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? A raíz de que A cambió, B va a tener que cambiar. Sí, profe, de acuerdo. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿qué tiempo va a pasar desde que A cambia hasta que B cambia? T.
Bueno, el tau. Tau, porque es el tiempo de propagación de este inversor. Es decir, B va a cambiar, cuando A va a cambiar, eso va a ocasionar el cambio en B. ¿Cuál va a ser el retraso? Pues va a ser tau. Y entonces ahora nos podemos preguntar, bueno, B va a cambiar, muy bien. Como B va a cambiar, C va a tener que cambiar, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? B cambia, C cambia. B cambió de 1 a 0, por lo tanto, C tiene que cambiar de 0 a 1. Entonces, C va a cambiar de 0 a 1. Y entonces ahora pregunto, ¿cuánto va a ser este tiempo? Desde que B cambia hasta que C cambia. Pues va a ser el tiempo de propagación de este inversor, que tiene que ser otra vez tau. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora para terminar, si estamos diciendo que C cambia, pues aquí hay un inversor. Entonces al cambiar C, también tiene que cambiar A. ¿Y qué va a pasar? C cambió de 0 a 1. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que A va a cambiar de 1 a 0. Que entonces ahora A va a cambiar de 1 a 0. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser el retraso entre estos dos puntos? Pues de nuevo va a ser tau. ¿Ok? Y ahora fíjense, comenzamos viendo qué pasaba cuando A iba de 0 a 1. Y vimos que nuestro circuito eventualmente va a hacer que A vuelva a cambiar de 1 a 0. Y esto va a tardar 3 tau. Ahora, si volvemos a esperar 3 tau por el mismo análisis, fíjense, ahora A cambió de 1 a 0. ¿Eso qué quiere decir? Eso va a hacer que B ahora tiene que cambiar de 0 a 1. ¿Ok? Y luego C entonces va a tener que cambiar de 1 a 0. Y eventualmente A va a volver a valer 1. ¿Ok? Es decir, si esperamos 3 tau, nuestro A inició cambiando de 0 a 1. Si esperamos 3 tau, ahora vamos a ver que A va a cambiar de 1 a 0. Y si volvemos a esperar 3 tau, vamos a volver que A vuelve a cambiar de 0 a 1. Entonces, si nos fijamos en esta señal A, se comporta como un reloj, ¿cierto? O sea, el voltaje en A se va a comportar como un reloj, va a subir, ¿cierto? Después de 3 tau va a bajar, ¿ok? Esto que está acá son 3 tau, y después de 3 tau más, eh, vamos a ver que este voltaje vuelve a subir, ¿ok? Y esta señal se va a comportar como, va a ser básicamente un reloj con periodo 6 tau, ¿ok? Entonces era para aclarar un poquito la idea de oscilador de anillo o ring oscillator, de la que Julián nos habló un poco ayer. Porque digo, cuando Julián estaba preguntando cuál iba a ser el periodo, pues tal vez no, vi que tenían algunas preguntas. Entonces para aclarar, el retraso viene de aquí, de que estas compuertas están cambiando. Y al final del día lo que va a pasar es que este circuito nunca se va a estabilizar, siempre va a estar cambiando y va a ser efectivamente un reloj, va a ser un oscilador. Eso es un oscilador, es un circuito que no se estabiliza, ¿no? Siempre está cambiando. Pues aquí está. Y la frecuencia va a ser 6 tau, ¿ok? ¿Alguna Profe, pregunta? sí, Sí, una duda. ¿cuál? Es que no logré ayer pensando por qué no se puede con dos inversores que él preguntó, pero no se me ocurrió la Sí, respuesta. y justo a eso voy ahora. ¿Qué pasa si ponemos dos inversores? ¿Ok? Am, de hecho, el problema de por qué no sirve teniendo tres inversores, vamos a primero a verlo ahora desde otro punto de vista. ¿Ok? ¿Por qué esto no sirve teniendo tres inversores? Bueno, les acabo de decir que va a ser un oscilador. Como es un oscilador, no va a tener ningún punto DC o estacionario, ¿ok? Vamos a verlo de otra manera. Sabemos que los inversores van a estar 0 o BDD, ¿cierto? Vamos a ver, ¿qué pasa si estamos en BDD? Si aquí tenemos un 1, aquí vamos a tener un 0, ¿cierto? Y si aquí tenemos un 0, aquí vamos a tener un 1, porque esto es un inversor, ¿correcto? Pero si aquí tenemos un 1, entonces aquí tenemos un 0. Y ahora la pregunta es, ¿qué? Estamos buscando cuál va a ser el valor estacionario de esto. Si comenzamos en 1
y nos movemos, llegamos a que aquí teníamos que tener un 0. Pero ¿cómo es eso posible? Si comenzamos en 1, ¿cómo es posible que tenemos un 0? Y de nuevo nos podemos hacer la misma pregunta diciendo que comenzamos entonces en 0. ¿Qué pasa si comenzamos en 0? Entonces aquí hay un 1. Entonces aquí hay un 0. Y entonces aquí hay un 1. Llegamos al mismo problema. ¿Ok? Es decir, si hacemos este circuito, ninguno de estos valores de 1 y 0 va a ser estacionario. ¿Ok? Es decir, nuestro circuito no puede estar en ningún valor en el que esto valga 1 o 0, 0 o 1, etcétera. No, no va a quedar separado en ningún valor de estos. ¿Ok? Por eso no puedes tener un circuito estacionario y termina siendo un oscilador. Esa es otra manera de ver qué está pasando. ¿Se entiende esta idea hasta ahora? Sí, profe. Ahora, una cosa que no vamos a hacer en la clase, pero les va a quedar a ustedes de tarea, y si tienen preguntas, hablen conmigo, ¿ok? Cuando hablemos de metaestabilidad, ¿ok? Piensen en este circuito. Si hablamos de metaestabilidad, piensen otra vez en este circuito y van a ver que hay un punto que sí es estable. Y les voy a preguntar, bueno, ¿qué va a pasar en ese punto? Pero bueno, piensen ustedes en eso. Volviendo ahora a la pregunta que les hizo Julián ayer. ¿Qué pasa si tenemos dos inversores? ¿Ok? Si tenemos dos inversores y aquí tenemos un 1, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener un 0, que es lo mismo que tener el 0 aquí, y aquí vamos a tener un 1, ¿ok? Es decir, aquí tenemos estos dos inversores conectados y este es un estado estacionario, ¿ok? Y vamos a tener otro estado estacionario. Eh, Vamos a ver qué pasa si conectamos nuestros inversores así. Y ahora decimos que aquí tenemos un 0. Pues en ese caso aquí hay un 1, que es esta misma señal, ¿ok? Entonces, ¿aquí qué pasa? Este es un estado estacionario y este es otro estado estacionario, ¿ok? Ok, profe. Entonces, como aquí sí puedes llegar a un punto estacionario, pues listo, este no va a oscilar. Imagínate, Osvaldo, que piensas por un momento en una transición, ¿ok? Vamos a pensar en que esto va de 0 a 1. Pues muy bien, si esto va de 0 a 1, entonces esta señal es la misma señal, también va a ir de 0 a 1. ¿Qué va a pasar con esta? Va a ir de 1 a 0, ¿ok? Pero qué bien, en lo que esta fue de 1 a 0 y llegó a 0, pues aquí ya había un 1, o sea, nada va a cambiar, ¿ok? Entonces, este circuito no va a oscilar. De hecho, y de cierta manera ya habíamos hablado de esto antes, cuando habíamos dibujado algo así. Para los, ya olvidé el nombre, multiplexores. Para los multiplexores. Pues cuando hablamos de multiplexores, hicimos dos cosas. Hablábamos de, podíamos tener unos inversores triestado, ¿ok? Dijimos que podíamos tener unos inversores triestado, ¿ok? O podíamos usar pass transistors. ¿Ok? Cuando hablamos de multiplexores, estudiamos dos circuitos que podían hacer esto, pero también en la clase 2 estudiamos un circuito como este, ¿ok? Em, Tal vez la diferencia en su momento fue que en vez de ver este circuito hicimos algo así. ¿Qué circuito era este? Un LUT.
era un latch. ¿Por qué? Porque cuando enable es 1, conectábamos D con Q, este Q barra, pues simplemente iba a ser igual a D barra, ¿cierto? Pero si conectábamos 0, o sea, si enable era 0, teníamos dos inversores conectados, ¿cierto? Y uno era la entrada del otro. Es decir, decíamos que este circuito iba a ser muy bueno manteniendo el estado de nuestros transistores, ¿sí? El estado de nuestro circuito. Es decir, dijimos que si queríamos mantener algún tipo de memoria, tener estos inversores cruzados, ¿sí? Que era como se llamaba, decíamos que esto se llamaba inversores cruzados, o en inglés sería cross coupled inverters. ¿Ok? Cuando tenemos estos inversores cruzados, dijimos que van a ser muy buenos en mantener el estado de nuestros circuitos. ¿Ok? Eso es básicamente lo que tenemos acá. ¿Por qué son muy buenos en mantener el estado de nuestro circuito? Pues porque básicamente los puedes tener en DC, y si aquí tienes algún tipo de ruido, igual este inversor se va a encargar de que este circuito siga siendo un 1, y por lo tanto cualquier tipo de ruido que tengas acá, este mismo inversor lo va a descargar. Entonces, si aquí tienes un pequeño glitch, pues este lo va a llevar otra vez a 0. Y este tipo de circuito más bien es muy estable. Es tan estable que es lo que usamos para hacer memoria, ¿cierto? En flip-flops y latches. En cambio, el circuito que tiene 3 inversores no tiene ningún punto estacionario, es bastante inestable, es lo que usaríamos para hacer un oscilador. Pero poniendo 2 o poniendo un número par de inversores, pues vamos a tener algo muy estable, y es lo que vamos a usar para latches. Ahora, para un latch nunca vas a usar más de 2, no vas a usar 4, vas a usar 2. Pero ahora, primero, ¿se entiende entonces por qué poniendo 2 no vas a tener un oscilador? Es decir, Osvaldo, ¿se entiende? Esto responde a la pregunta que tenías. Sí, profe, gracias. Y después, les refresqué un poco la memoria con respecto a los latches. Es decir, todos se acuerdan que esto era un latch, ¿no? Y básicamente el hecho de que conectamos estos dos inversores, esto es lo que nos hacía que pudiésemos guardar la memoria. ¿Estamos todos en la misma página hasta ahora? Sí, profe. Ok, gracias. Son las 4:01 porque comenzamos tarde por lo de la alarma contra incendios. Entonces creo que podemos llegar hasta aquí por hoy. Lo que vamos a hacer en la siguiente clase del jueves es simplemente hablar de un latch. ¿Ok? Vamos a refrescar un poco la memoria de por qué construimos nuestro latch así. Vamos a hablar de metaestabilidad y vamos a ver cómo eso ocasiona que haya setup y hold, ¿ok? Entonces los quiero dejar con una idea antes de que se vayan, de qué significa metaestabilidad, solamente para que la clase que viene lo podamos entender un poco más fácil, ¿ok? Si estamos pensando que tenemos este inversor y aquí tenemos otro inversor conectado en paralelo, ¿cierto? Vamos a decir que este punto que está acá se llama A y que este punto que está acá se llama B, y queremos hallar los puntos estacionarios, ¿ok? Es decir, queremos ver dónde el circuito es estable. Y ya dijimos, ajá, si el voltaje de A es 0 y el voltaje en B es B de D, dijimos, excelente, este punto que está acá es estable, ¿ok? Acabamos de hablar de esto. Y ahora dijimos, ok, ¿qué va a pasar si el voltaje de A es B de D, ¿ok? Y el voltaje de B es 0. Pues excelente, también este punto es estable, ¿cierto? Entonces vamos a llamar a este punto 1 y vamos a llamar a este punto 2, ¿ok? Lo que está pasando es, si vemos una curva
o una gráfica en la que aquí tenemos el voltaje de A y aquí tenemos el voltaje de B, ¿ok? Estamos diciendo que el punto donde A es 0 y B es B de D, es decir, este punto que está acá es estable, este es el punto que estamos llamando 1, y este punto que está acá también es estable, es el punto que estamos llamando 2, ¿ok? Ahora vamos a ver, esto es lo que acabamos de decir, la pregunta es, ¿existe otra combinación de voltaje que pueda ser estable? Y si existe, ¿cómo podemos encontrarla? Entonces, recuerden que cuando hablamos de un inversor, ¿ok? Vamos a poner simplemente un inversor y aquí tenemos la entrada y aquí tenemos la salida, ¿ok? En este caso, podemos hacer la gráfica de voltaje de entrada, ¿ok? Contra voltaje de salida, ¿cierto? Esta gráfica, pasamos un tiempo estudiándola, dijimos que iba a verse así. Ya, no quería hacer eso. Y bueno, a ver, dijimos que iba a ser un poquito más inclinada, ¿no? Iba a ser algo así, ¿ok? Si hacíamos voltaje de entrada contra voltaje de salida, íbamos a tener una gráfica que se iba a ver así, ¿correcto? Todos ustedes, digo, todos se acuerdan de esta gráfica, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta este momento? No, profe. Ahora, les voy a hacer una pregunta a ustedes. Vamos a estas dos gráficas, vamos a hacerlas independientemente para el transistor, para el inversor de arriba y para el inversor de abajo, ¿ok? Entonces vamos a ponerles nombres. Este inversor se va a llamar, no puede ser, qué fastidio que falló mi iPad. Este se va a llamar I1 y este se va a llamar I2, ¿ok? Si hacemos la gráfica para I1, vamos a tener esto mismo, ¿ok? Vamos a ver, es decir, voy a copiar esto. Si hacemos la gráfica para I1, pues muy bonito. Aquí, ¿qué vamos a tener? Para I1, ¿cuál es nuestro voltaje de entrada? Es A. ¿Cuál es nuestro voltaje de salida? Es B. Entonces, con respecto a este I1, este que está acá es el voltaje en A, y este que está acá es el voltaje en B, ¿ok? Este es con respecto a nuestro I1, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si hacemos esto con respecto a nuestro I2? ¿Ok? Pues con respecto a nuestro I2, vamos a tener esta curva, ¿ok? Déjenme, voy a mover esto un poco hacia arriba, ¿ok? Esto es lo que vamos a tener para nuestro I2. Pero ahora, para I2, ¿cuál es el voltaje de entrada? Es B. ¿Y cuál es el voltaje de salida? Es A, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener el voltaje, aquí vamos a tener el voltaje en B y aquí vamos a tener el voltaje en A, ¿ok? Por ahora, nada raro, ¿ok? Es decir, tenemos nuestra gráfica del inversor 1, nuestra gráfica del inversor 2, ¿ok? Y ahora, nada más para que tenga un poquito más de sentido lo que quiero hacer, imagínense que tenemos un sistema de ecuaciones, ¿ok? En el que decimos X más Y es 4, ¿ok? Y X menos Y es 1. De hecho, bueno, voy a poner 2, ¿ok? X menos Y es 2, ¿ok? Si tenemos este sistema de ecuaciones, ustedes todos lo saben resolver, pero vamos a decir que esta ecuación, voy a decir que es la ecuación roja y esta es la ecuación azul, ¿ok? ¿Por qué les estoy poniendo colores? Porque ahora voy a hacer una gráfica. Voy a hacer una gráfica donde aquí tengo X, voy a hacer una gráfica donde aquí tengo Y, ¿ok? Vamos a graficar esta ecuación, los puntos que cumplen que X más Y es 4, van a estar en una recta, ¿ok?
¿En qué recta van a estar? Van a estar en la recta Y, es 4 menos X, ¿correcto? Entonces, si graficamos esta recta, ¿ok? Aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4. 4 menos X es una gráfica que se va a ver así, ¿ok? Y ahora, ¿qué pasa si vemos esta ecuación? Esta ecuación es lo mismo que decir Y es igual a X menos 2, ¿cierto? Entonces, en este caso, la ecuación azul va a ser una recta que se hace 0 aquí, ¿cierto? Empieza a subir, ¿ok? Es una ecuación que va así. Y si vemos en qué puntos se van a intersectar, ¿ok? Si yo hubiese hecho este dibujo bien, hubiésemos visto que aquí se intersectan en el punto con coordenadas 3 y 1, ¿ok? Es decir, este punto con coordenadas 3 y 1 es el único punto que va a estar en la recta azul y en la recta roja, ¿ok? Y este punto es la solución. Fíjense, 3 más 1 es 4, 3 menos 1 es 2, ¿ok? Entonces, para resolver ecuaciones de este tipo, pudiésemos usar gráficas y intersectar, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? No, profe, sí se entiende. Ok, ahora volviendo aquí atrás, cuando tenemos este circuito, ok, recuerden que esta curva es la curva DC de un inversor. Es decir, si tu inversor va a ser estático, tiene que estar en esta curva. Entonces ahora les pregunto, el voltaje B y voltaje A tienen que estar en esta curva si vamos a estar en un lugar estacionario. Si vamos a estar en un lugar estacionario con respecto al inversor 1, tenemos que estar en esta curva, ¿ok? Si vamos a estar en un lugar estacionario con respecto al inversor 2, tenemos que estar en esta curva. Y entonces ahora la pregunta es, ¿por qué no simplemente las intersectamos? ¿Por qué no hacemos esto? Pues muy buena idea. Pero para hacer eso, tenemos que tener los mismos ejes. Pero fíjate que aquí tenemos BA y aquí tenemos BB y aquí están cambiados. Aquí está BA y aquí está BB. Es decir, tenemos que de alguna manera darle la vuelta a esto, ¿ok? ¿Cómo le podemos dar la vuelta a esto? Pues es sencillo. Vamos a copiar este dibujo, ¿ok? Eh, lo voy a pegar aquí abajo. De hecho, lo que voy a hacer es hacerlo aquí, ¿ok? Voy a copiar otra vez el inversor 1, ¿ok? Ya vamos a terminar por hoy, pero los quiero dejar con esta idea antes de irnos para que la clase que viene podamos avanzar. Entonces aquí tenemos I1, aquí tenemos nuestro I2, ¿ok? Aquí tenemos nuestro I2. Y ahora la pregunta es, muy bien, para que tengamos los mismos ejes, queremos darle la vuelta a esta gráfica, ¿ok? Entonces, ok, excelente. Vamos a darle la vuelta. ¿Qué pasa si le doy la vuelta? Ahora aquí tengo BA y aquí tengo BB. Esto no es lo que yo quería hacer, ¿verdad? No quería darle la vuelta completa. Simplemente quería girar esta gráfica 90 grados, ¿ok? Ahora, si giré esta gráfica 90 grados, esta... ¿qué hice? Copié dos veces la misma gráfica, ¿no? A ver, disculpen, me equivoqué aquí, fíjense. Copié la gráfica de I1 dos veces. Am, disculpen mi error. Quería copiar la gráfica de I2. Entonces, bueno, nada, esta es la gráfica de I2. Pero esta gráfica simplemente te da la relación de voltaje A con respecto a voltaje B para el inversor 2. Por eso es que les estoy diciendo que lo podemos simplemente voltear. Es decir, si volteamos esta gráfica, pues nada cambia. O sea, sí, es verdad que la gráfica está volteada, pero es la misma relación. Es decir, los voltajes de BA y los voltajes de BB siguen siendo los mismos. Es la misma curva, solamente cambiamos los ejes, ¿ok? Es la misma curva. Esto hubiese quedado todo mejor en una página nueva, entonces les aseguro que estamos a punto de terminar, pero me voy a llevar esto a una página nueva.
¿ok? Fíjense que aquí tenemos VA subiendo, aquí tenemos, aquí tenemos voltaje V subiendo y aquí tenemos voltaje V subiendo. De hecho, para que se vea más claro, puedo cambiar los nombres, ¿ok? Es decir, aquí donde vamos a ponerlo para que quede derecho, esto era voltaje V y este de aquí abajo es voltaje de A, ¿ok? Entonces déjenme poner aquí voltaje de A y este punto que está aquí en el medio, dijimos que iba a ser el inversor 2, ¿ok? Entonces esta es la misma curva. Fíjense que aquí tenemos voltaje V subiendo, voltaje V subiendo, voltaje A hacia la derecha, voltaje A hacia la izquierda. Aquí esta parte está rara, ¿no? Voltaje A hacia la derecha, voltaje A hacia la izquierda. Quisiéramos que los dos estén hacia la derecha, ¿cierto? Entonces ya para terminar, vamos a tener que voltear esta gráfica, ¿ok? Am, Vamos a ver cómo puedo voltear esto. Mm, Profe, creo que si le hace resize y lo pone súper pequeño y después sigue estirando hacia el otro lado, se voltea. Muy bien. Pero se volteó completo, ¿no? No es lo que queríamos. Yo solo quería... solo quería... déjame voy a probar una última vez. No. Ok, lo que voy a hacer es dibujarlo otra vez, ¿ok? Es decir, queremos voltear este dibujo, ¿correcto? Entonces todo lo que voy a hacer es decir, ok, um, hacia acá vamos a tener BA, hacia aquí arriba queremos tener BB, y fíjense que la curva que vamos a tener, pues al final del día, eh, se va a ver así, ¿ok? Simplemente agarré esta curva y la volteé, ¿ok? Y ahora sí tenemos BA hacia la derecha, BB hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, profe. Y ahora sí, ya podemos combinarlas. ¿Qué pasa si las combinamos? ¿Ok? ¿Qué pasa si combinamos esta curva con esta curva? ¿Ok? Ah, Pues ya estamos a punto de terminar por hoy. Esta es la última gráfica. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener aquí BA, vamos a tener aquí BB, ¿ok? Para el inversor 1, la voy a dibujar ahora en azul, igual como está aquí. Tenemos esta gráfica, ¿ok? Muy bonita gráfica, ¿ok? Excelente. Tenemos esta gráfica. Para el inversor 2, ¿ok? Esta es la gráfica para el inversor 1. El inversor 2 lo voy a dibujar ahora en rojo. Tenemos esta gráfica, ¿ok? Déjenme. Esta es la gráfica del inversor 2, ¿ok? Estamos todos de acuerdo en que estas son las dos gráficas puestas juntas, ¿correcto? Sí, Pues profe. ya para terminar, ¿qué hicimos en el caso de nuestro sistema de ecuaciones? Buscamos el punto de intersección, ¿verdad? Pues vamos a hacer lo mismo. ¿Dónde se intersectan estas gráficas? Tenemos tres opciones. Se intersectan aquí arriba, se intersectan aquí abajo, pero también se intersectan aquí en el medio. De hecho, ¿qué pasa? Oh, Dios. ¿Qué pasa si le ponemos un número, no? Fíjense, este número que está acá, dijimos antes que era el punto 1, este punto que está acá, dijimos que iba a ser el punto 2, pero ahora tenemos un punto 3 en el medio que vamos a estar cerca de BDD entre 2, ¿ok? Cerca, no tiene que ser exactamente igual, porque recuerden cómo estas gráficas podían cambiar, etcétera, etcétera, pero vamos a estar cerca de BDD entre 2. Es decir, vamos a tener un punto estable en el que estamos en todo el medio, ¿ok? ¿Por qué este punto es estable? Porque bueno, vamos a ver, ahora si ya para terminar volvemos a hacer este dibujo de que tenemos nuestros dos inversores en serie, ¿ok? Pues estamos diciendo que aquí vamos a tener BDD entre 2, ¿ok? Si vemos esta gráfica,
pues cuando tienes BDD entre 2, tu salida también va a estar cerca de BDD entre 2. Entonces aquí está BDD entre 2. Y ahora lo mismo para este inversor. Si la entrada de este inversor es BDD entre 2, pues la salida también probablemente va a estar cerca de BDD entre 2. Y este es el mismo valor que teníamos aquí al comienzo. Es decir, este punto de metaestabilidad también lo podíamos haber adivinado desde un comienzo. ¿Ok? En principio lo pudiésemos haber adivinado, pero el punto es, va a existir, va a estar aquí, corresponde a este tercer punto. ¿Ok? Lo que vamos a hacer la semana que viene, digo, el jueves, es, vamos a explicar por qué este punto se llama metaestabilidad y vamos a explicar cómo el hecho de que ese punto existe ocasiona que cuando tenemos un latch y cuando tenemos un flip-flop, tenemos que pensar en setup y en hold. Entonces, podemos terminar aquí por hoy, pero antes de irnos, les pregunto, ¿tienen alguna duda al respecto o se entiende la idea? Sí se entiende, profe. Ok, gracias. Entonces, bueno, quería llegar hasta aquí hoy porque así pueden seguir pensando en esto hasta el jueves y el jueves me pueden hacer más preguntas y seguimos con la clase, ¿ok? Muchas gracias por venir y podemos quedar hasta aquí. Pero Ok, bueno, si profe. tienen preguntas, por Gracias a supuesto, usted, profe. Una pregunta, Ah, pero es de los osciladores de anillo. sí. O sea, ¿cómo se hace el desbalance original? Por ejemplo, en los osciladores mm, en protoboard, no sé, por decir algo. Uno como que le tiene que poner un impulso al inicio para que él comience a oscilar. En este caso, ¿él siempre va a empezar oscilando o también hay algo así similar de que hay que darle un impulso inicial? No, este siempre va a empezar a oscilar. El punto estable que les decía que pensaran era el punto donde ibas a tener aquí otra vez BD entre 2. En principio, si tienes BD entre 2 aquí, 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 vas a tener un punto estable. Eh, Como vamos a ver la semana que viene, ese punto es inestable. O sea, es un punto de equilibrio inestable. ¿Ok? O sea, es un punto estable desde el punto de vista de C, pero en lo que te mueves un poquito fuera de ese punto, vamos a ver la semana que viene que el circuito te va a llevar a otro lado. En la práctica es imposible que no tengas ni un poquito de ruido, entonces no vas a estar nunca en ese estado estable, digo, en ese estado de equilibrio inestable, siempre vas a estar un poquito fuera y al final del día eso va a ocasionar que esto siempre esté oscilando. ¿Ok? En principio, si piensas, por ejemplo, en un oscilador de cuarzo, también siempre va a estar oscilando, ¿no? Bueno, tengo entendido, no, el punto es, no todos los circuitos van a necesitar como de un esfuerzo extra para empezar, porque lo que pasa es que cuando tú dices que esto necesita como un empujón para empezar, antes de que le des el empujón estás pensando que está en equilibrio, pero es que aquí no hay un equilibrio posible. Aquí ya vimos que justamente esto da vueltas, oscila, porque no hay un equilibrio. Em, Creo que tú estás pensando en algo así como un oscilador 555, etcétera. Eh, es que en esos casos sí hay unos puntos que son estables y tú al dar ese impulso que dices, estás tratando de sacar al circuito de ese punto estable. Pero es que conectando tres inversores en serie, no hay ningún punto estable. No es como que el circuito está dormido, porque para que esté dormido tiene que estar en equilibrio, pero es que no hay equilibrio. ¿Sí se entiende la respuesta, Osvaldo? Sí, profe, gracias. Y sí responde a tu pregunta, digo, ¿no? Sí, sí. Sí, gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? No, profe, todo claro. Ok, bueno, muchas gracias. Disculpen el desastre hoy comenzando tarde. Am, y nos vemos el jueves. Gracias, Chao. profe, que tenga buenas noches. Igual, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.